Amén. Dice la palabra de Dios en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Este es un texto, un mensaje de parte de Dios a Josué el día que toma el lugar de su maestro Moisés. Me gusta lo que dice aquí. Hay dos puntos importantes aquí que me gustaría resaltar. Uno es que dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Es decir, esto no es una idea, no es una opción, no es un consejo, sino es un mandato. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces es un mandato que Dios está diciendo, no hay opción para otro más. ¿Y por qué le diría esto? Porque seguramente la valentía iría a ser necesaria en esos momentos que él iba a comenzar, esta etapa que iba a comenzar en su vida. El segundo punto que quiero tocar es el siguiente: porque Dios estará contigo. Es decir, no temas. No dice Dios nada más: oye, no temas, pero ahí tú te la avientas, ¿no? Dios le está diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Entonces esto es un mensaje que a mí me gusta mucho. Hoy vengo a hablarte, no sé si quizá viste una publicidad en Facebook. Si no lo viste, bueno, la imagen que puse es sobre un soldado enfrente de un gran gigante. Y hoy vengo a hablarte de lo que significa más o menos esta imagen y lo que quiero transmitirte. Vengo a hablarte sobre el temor. Y más que sobre el temor, vengo a hablarte en contra del temor. El temor que muchas veces tipifica ese gran gigante que tenemos en nuestra vida. Hace unos días de esta semana estuve viendo una película muy interesante, se llama Después de la Tierra, con un gran actor que es Will Smith. Se trata de una especie de animal que atrapa a las personas. Es ciego a la vista, pero puede encontrar a las personas o cualquier ser viviente por el temor que liberan a través de feromonas, algo como eso. Entonces la película trata de que para ser inmune a estos animales tienes que vencer todo rastro de temor. Y es así como se vuelven invisibles para estos animales. Y eso es lo que transmite toda la película, y eso es básicamente lo que quiero transmitirte en este mensaje. Todos hemos sentido lo que es el temor. El título de este mensaje, antes de que se me pase, es nulo temor. El significado de nulo es un adjetivo que refiere a algo falto de fuerza o valor para tener efecto. Es decir, nulo significa que no tiene valor, fuerza o efecto. Y lo que estamos diciendo es un temor que no tiene fuerza, que no tiene valor, que no tiene poder sobre nosotros. La palabra temor, está de más explicarlo, porque creo todos hemos sentido temor en nuestra vida en algún momento, ¿no? Todos hemos sentido miedo. Yo recuerdo una vez de niño, esto lo conté en una ocasión, recuerdo de niño cuando yo tenía unos 3 o 4 años, y escuchaba al predicador que decía, déjame me acuerdo, ya casi se me olvida, decía el predicador: Dios viene pronto, y si tú estás dormido te vas a quedar. Entonces, imagínate ese mensaje en la mentalidad de un niño de 3 o 4 años. Así que yo regresaba a mi casa ese día asustado, porque se estaba haciendo tarde, ya era noche. Yo tenía sueño. Entonces el predicador dijo que si yo me dormía y Dios venía esa noche, me iba a quedar. Entonces yo tenía temor. Es un ejemplo del temor que sentía. Obviamente después entendí que el predicador se refería a dormido espiritualmente, no físicamente. Entonces pasó el tiempo, las 9 o 10 de la noche, y tenía mucho sueño hasta que no aguanté. Me quedo dormido y al día siguiente me despierto rápido viendo si mis papás están, para ver si no había venido Dios en la noche y me había dejado porque me quedé dormido. Entonces esa es una especie de temor que todos sentimos. Hay un texto si quieres lo leo así rápidamente, 2 de Timoteo 1:7. O bueno, si quieres acompañarme, 2 de Timoteo 1:7. También me indicas con un amén, por favor, cuando lo tengas. Amén, lo tenemos. Dice
Dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Me gusta como dice este texto, y quiero también explicarlo al igual que el texto pasado. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu de poder, porque nosotros sabemos que todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Entonces tenemos la capacidad, el poder de vencer el temor en nuestra vida. El amor, dice la palabra de Dios, que el amor echa fuera todo el temor. Más adelante vamos a estar viendo este texto. Dominio propio también, es un fruto del Espíritu. El dominio propio es lo que nos da la fuerza para poder controlar los pensamientos. Ejemplo, si te viene un pensamiento de temor, híjole, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Qué va a ser de mis hijos? Y si me enfermo con esto de la pandemia, y si me muero, no sé. Entonces el dominio propio te da la capacidad para controlar esos pensamientos de temor. En la Nueva Traducción Viviente dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces, leyendo este texto podemos llegar a la conclusión de que el temor es más un asunto espiritual. Dice, un espíritu de temor. Entonces es un asunto más espiritual. El temor podemos decir que es un espíritu, a diferencia del miedo, que no es lo mismo, porque a veces los confundimos. El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Es decir, que Dios permite que tengamos miedo porque el miedo nos ayuda a protegernos de situaciones de peligros reales. Por ejemplo, vas caminando, vas a la tienda, de repente ves un perro bien grandote y ves como que se te va acercando y piensas, no, pues va a ser bravo este perro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos agachamos y tomamos una piedra porque nos dio miedo, ¿no? Para defendernos. A veces tienes la mala fortuna de que vas por una banqueta, entonces no hay piedras. Tienes que tomar una piedra invisible. Igual funciona, el perro cree que es de verdad. Entonces, cuando el perro ve que tú tomas la piedra, ¿qué hace el perro? Se va corriendo, porque se activa ese temor, esa emoción que le ayuda a protegerse de algún peligro. Entonces se activa el temor en nosotros para defendernos del perro, y del perro para defendernos de nosotros, que a lo mejor el perro iba caminando a otra tienda, no sé, nosotros molestándolo. En fin, hay muchos ejemplos de miedo. Por ejemplo, el miedo es lo que hace que cierres tu carro con seguro por miedo a que alguien te lo vaya a robar. Por ejemplo, que cierres la puerta de tu casa con llave por miedo a que alguien entre en la noche y te quiera robar. El miedo hace que manejes un poco más despacio cuando está lloviendo muy fuerte, una noche o nevando. Entonces, por miedo a chocar, bajamos la velocidad. Por ejemplo, también que rodees ese perro bravo. Eso es lo que hace el miedo. Entonces nos sirve para protección. ¿Sí me explico, verdad? Es un sentimiento para un peligro natural y real. Hay otras cosas, por ejemplo, la fobia. Quiero explicar esto y ya avanzo más rápido. Ejemplo, hay algo que se llama la fobia. La fobia es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando las mamás o cuando mi mamá me asustaba, cuando me portaba mal y iba pasando un señor con un costal y decía, ahí va el robachicos, te va a robar si te portas mal. Ahora se actualizó un poco y las mamás dicen, oiga señora, se lo regalo. Le dicen al niño para asustarlo, para que se porte bien. Entonces es una fobia porque no es un temor real, no es un peligro real. O por ejemplo, me acuerdo cuando de niño tenía que ir solo a ese pasillo de sombra y de muerte que estaba pasando por mi casa entre el baño y mi cuarto. Entonces tenía que ir al baño a tomar agua y cuando regresaba a mi cuarto tenía que apagar la luz. Entonces la apagaba y salía corriendo porque me iba, no sé, a atrapar el robachicos o no sé, cualquier cosa que hubiese ahí según yo. Entonces a veces me daba miedo, prendía una lamparita, ponía música cristiana para niños y siempre repetía la frase, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. De vez en cuando me equivocaba y decía, mayor es el que está en el mundo que el que está en mí, y lo repetía y decía, me equivoqué, ya valí. Entonces entendía que ese era, hoy entiendo pues, que ese miedo
Era un peligro que no existía, pero yo tenía miedo. Entonces puede catalogarse como una fobia. Otra fobia podría ser, en especial las mujeres, ¿no? Van por su casa y de repente ven pasar un ratón y gritan como si fuera un tigre. Es una fobia porque ese ratón no te va a hacer daño. Es un peligro que no existe, por eso es una fobia. Otro temor, que te visite la suegra. Que te diga tu esposa, oye, mi mamá viene a comer. Entonces son peligros que no son reales, pero por alguna u otra razón nosotros tenemos miedo. Eso es una fobia. Había una vez, tengo buena memoria a largo plazo y me da gusto por eso, gracias a Dios por eso. Entonces puedo recordar historias que me sirven para aplicaciones hoy en día. Es extraño, nunca imaginé que historias como esas me servirían. Recuerdo muy bien, yo tenía mucho miedo de salir al patio de mi casa, un momento de mi niñez. Tenía terror, tenía pánico, porque ahí había un peligro real. No sé si alguien ha visto la historia o la película de Nuestra Pandilla. Nadie, levante la mano a los hermanos mundanos. No, Nuestra Pandilla. Entonces se trataba de un grupo de niños que jugaban béisbol. De repente la pelota de béisbol se les va para una casa y ellos quieren ir, pero se dan cuenta que hay un perro que dicen que se come a los niños. Entonces ellos tienen mucho miedo. Esta historia era similar, pero real. Ese fue mi caso. Yo tenía miedo de ir al patio porque no era un perro, era un gallo. Y es de verdad. Lo recuerdo bien, es un gallo negro y bien bravo. Y parecería raro, ¿no? Porque pues, ¿quién va a decir es como un gallo te va a dar tanto miedo? Pero era bien bravo, de verdad, te lo prometo por Cantinflas que sí. Era bien bravo este gallo. Entonces yo tenía mucho miedo. Yo tenía un amigo y fue un día a visitarme y le decía, no, es que no pases por allá porque ahí tengo un gallo mundano, un gallo inconverso. Un gallo bien bravo y te va a picar, te va a asustar. Entonces este niño, que no voy a decir su nombre, se apellida Olivas nada más, alias el Gamis. Entonces no quiero decir el nombre porque tal vez alguien lo recuerde, porque una vez vino aquí. Entonces nosotros le decíamos, Gamaliel, no pases por ahí. No entres ahí porque este gallo te va a picar. De verdad es bien bravo. Y este chavito, mi amigo, decía, no, a mí no me da miedo, ¿qué me va a hacer un gallo? Decía, bien valiente, así como cuando uno es joven y quiere impresionar a la chava que le gusta, ¿no? Y quiere decir cosas para verse bien valiente. Este era el caso de este niño, se creía bien valiente. Entonces así que dice, yo voy a pasar. Entonces pasó a donde estaba el gallo, cuando de repente, como unos 10 segundos y de repente va corriendo así. Algo así corría, jorobado. Salió corriendo con mucho temor, porque el gallo no se lo iba a comer, pero él creía que sí. De verdad, el gallo más bravo, yo nunca he visto algo como eso. Y esto es totalmente real. Así que esto es lo que sucede. Después pasan los días, llego de la escuela, mi mamá me sirve un caldo de pollo y era ese gallo. Estaba bien duro, ya estaba viejo el gallo. A partir de ese momento se acaba mi terror en el patio y puedo salir libremente. Pero grábate esta historia. Ahorita te voy a decir, ay, ¿esto qué, Nahum? ¿Para qué nos cuentas esto? Ahorita te voy a decir la revelación. Sí, de verdad, una revelación que salió de esta historia. Más adelante. Hay una parte en la historia que me gusta mucho. Cuando Jesús va cruzando por un lago en la barca con sus discípulos. Esta historia está un poco larga, así que no lo vamos a leer para no quitar mucho tiempo, pero si tú quieres comprobarlo, está en Marcos 4, del 35 al 41, lo leo aquí rápidamente. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Le gritaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ellos le dicen.
Entonces Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Pero mira lo que sigue, me gusta mucho lo que dice Jesús. ¿Por qué tienen miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Esto es lo que le pregunta Jesús. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y la mar lo obedecen? Es impresionante. Jesús pregunta: ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso todavía no tienes fe después de todo lo que han visto que Dios ha hecho? ¿No tienen fe? Y podríamos nosotros juzgar a los discípulos y decir: qué miedosos estos. Pero imagínate estar tú en medio de esa tormenta. Un día lo experimenté, algunos de aquí lo van a recordar. Un día estuvimos en Mazatlán en unas vacaciones ya hace mucho tiempo. Algunos fueron de aquí, lo van a recordar. Una noche yo estaba viendo el cielo ahí en la playa, es una experiencia muy bonita. Volteé al cielo y vi que las nubes comenzaban a alumbrar así un poco, estaban aluzando un poco. Y dije: qué raro, habrá una fiesta y están poniendo reflectores esos muy potentes. Se me hacía extraño, nunca había visto eso. Pasó como 1 o 2 horas y estando en la habitación, de repente se viene una tormenta tan impresionante. Cuando salí, yo salí por el balcón y veía que prácticamente el cielo no dejaba de aluzar por los relámpagos. Un que otro trueno, el viento bien fuerte, la lluvia cayendo, las palmeras se movían, el mar, unas olas altas impresionantes. Para serte sincero, no es porque esté predicando, pero no sentí miedo en ese momento, porque yo sabía que estaba seguro en ese lugar. Estaba muy alto y estaba lejos, pero podía contemplar toda esa tormenta de una manera impresionante. De repente las alarmas del hotel se prenden, algunas personas van por los pasillos. Pero me pongo a imaginar: ¿pero qué si no hubiera estado en el hotel y si hubiera estado ahí en la tormenta y en una barca? ¿Te imaginas? Así que no podría yo juzgar a los discípulos y decir que yo no hubiera tenido miedo. Yo creo que hubiera tenido miedo, sinceramente, estar en esa tormenta, viendo todo eso que presencié en este momento. Y para serte sincero, espiritualmente hablando, me sentí yo en la barca, en esa tormenta hace unos días atrás. Mis suegros están en Estados Unidos ahorita y prácticamente Bethany y yo estamos prácticamente pastoreando la iglesia en Fuerzas para Vivir, y yo sentía miedo, la verdad, sentía temor, porque decía: esto es un cargo muy grande, un ministerio grande, el pastorado, porque yo toda la vida lo he visto de cerca, sé lo que implica y no es algo fácil. Y yo siempre decía: ¿cómo los pastores pueden preparar tantos mensajes en tan poco tiempo, para tantos días durante la semana? Batallo mucho yo para hacer uno solo. Entonces tenía miedo y decía: ¿qué van a decir las personas? ¿Quién es este flaquito que viene a enseñarnos o a pastorearnos? Y sentía de cierta manera miedo, y Dios me estaba hablando que no tuviera miedo, porque Él estaba conmigo, al igual que lo que hemos estado leyendo. Pero ahora, para no pasar por alto esta historia, quiero analizarla, la historia de Jesús en la barca y los discípulos. Es posible que haya tormentas. Esto quiere decir que a veces va a ser necesario enfrentar el temor. Otra cosa, punto número 2, Jesús demanda fe. Jesús dice: no temas. Para vencer el temor hay que confiar en Dios. El tercer punto, Jesús siempre estuvo en la barca. Pero esto significa que a veces, aunque Jesús esté en tu barca, también van a haber tormentas. No significa que no vayan a haber tormentas, porque podría decir: no tengas miedo, porque nada malo te va a pasar, o no vas a tener que enfrentar nada. Pero en ocasiones van a pasar cosas. Pero no tengas miedo, te digo, porque Jesús va a estar en la barca. Y si Jesús está contigo, el viento y la mar lo tienen que obedecer. Amén. Me gusta esto. Esa tormenta puede tipificar un temor. Recordemos que el temor es un asunto más espiritual. Algunos tienen el temor al rechazo, por ejemplo. Entonces, por temor al rechazo, nunca se atreven a hablarle a la mujer o a la chava o al chavo que les gusta, por temor. Entonces, a veces tienes que correr riesgos. Vas en la barca y tienes que enfrentar esos temores, porque muy posiblemente, si no enfrentas ese temor, te vas a quedar soltero toda la vida.
Tienes que enfrentar ese temor al rechazo. Háblale, atrévete, no sé, báñate, ve al barber, ponte perfume, usa Old Spice leña, que es el más chido. Lo que quieras, prepárate, ve un día frente a la mujer que te gusta, vela a los ojos y dile: anoche estuve leyendo el libro de Números y me di cuenta que no tengo el tuyo. Algo como eso. Entonces, atrévete a hablarle. Lo peor que te puede decir es que no. Oye, y si me dice que se comió el celular su perro, pues ya valiste, pero al menos lo intentaste. Puedes intentarlo por alguien más, puedes orar por alguien más, pero tienes que enfrentar ese temor. Algunos tienen miedo al fracaso. Por ejemplo, emprender algo, un negocio y perder lo que invirtieron, pero si no lo intentas, muy posiblemente nunca lo vas a lograr. Entonces hay que enfrentar el temor al fracaso. Una vez dijo que no cunda el pánico el apóstol Chapulín Colorado, que no tengas miedo. Entonces es lo que te trato de compartir. Algunos tienen miedo a la escasez y híjole, ¿cómo le voy a hacer? Yo tuve muchos miedos, muchos de estos. Un día tuve miedo a esto, a la escasez. Cuando decidimos, Bethany y yo, que ahora es mi esposa, cuando decidimos casarnos, decía: ¿cómo le vamos a hacer? Prácticamente no tengo nada seguro. Entonces tuve que enfrentar ese temor y de alguna u otra manera Dios ha abierto puertas. Claro, hay principios. Por ejemplo, ella y yo hemos estado poniendo en práctica el principio de sembrar, de ofrendar, de diezmar. Yo no lo tenía hasta que la conocí a ella, porque ella es así, y Dios ha abierto puertas de una manera muy bonita y especial, pero confiando en Dios, enfrentando el miedo. Algunos tienen miedo al futuro, por ejemplo. También este temor lo sentí, pero hoy Dios me habló y hace un tiempo le dije a Bethany: no tengo miedo de lo que venga después. Yo sé que estoy seguro en Dios, no sé qué venga después, pero estoy seguro que Dios va a estar con nosotros. Ya no tengo ese temor. Miedo a la soledad, a una traición, algunos tienen miedo a la muerte, miedo a algo nuevo, intentar algo nuevo, miedo a una enfermedad. Por ejemplo, ahora que está esto de la pandemia, ¿no?, que está afectando a muchas personas, y es un temor que está en muchos lugares, y que de repente está la variante Delta y híjole, es bien contagiosa, y si me contagio y si me muero, o qué voy a hacer. Y después ya inventaron la variante Omicron, y no sé, tal vez sigue la Megatron, la Decepticon y todos los Transformers que haya. Entonces tenemos miedo, porque si nos afecta eso, hasta la Hexatlón, hasta la variante Hexatlón, entonces decimos: híjole, ¿cómo voy a hacerlo? Pero no me malinterpretes, no te estoy diciendo que no tengas las precauciones, que te cuides, que uses, no sé, el cubrebocas, la sana distancia, el gel satanizante, me dijeron una vez, el gel sanitizante. Pero recordemos que esto es bíblico y parte del fin. Pero recuerda que también es bíblico que ninguna plaga, ninguna peste va a tocar tu morada. Así lo dice la Biblia. Esto es parte del mundo, dice Jesús. Estas cosas van a acontecer, pero no tengan miedo, porque todavía no es el fin. Muchos tenemos miedo o depositamos demasiado la confianza en una vacuna que están sacando nueva, y de repente decimos: ay, ya estoy salvo porque tengo la vacuna puesta, o cosas como esa. Pero mira, no quiero ofender a nadie, de verdad, lo digo con todo respeto, pero siento decirlo. No veo a Jesús, a un Jesús temeroso, con mucho miedo, diciendo: aquel que tiene, tráiganmelo. Jesús, ese tiene lepra. No, déjenlo allá. Oye, si puedes creer, vas a ser salvo. No veo a Jesús temeroso cuando estuvo frente a un leproso. Yo veo a un Jesús tocando a ese leproso y diciéndole: ¿quieres ser limpio? Ahora eres sano. No veo a un Jesús temeroso de contagiarse de una enfermedad tan terrible como la lepra. No imagino a Jesús en este tiempo diciendo: no hay que predicar porque qué tal si me contagio. No veo a Dios diciendo, o imagino a Dios cómo se sentirá después de que muchas personas, muchos hombres de Dios que predicaban de un Dios que sana, que los protege, ahora tienen mucho temor de lo que puede causar esta enfermedad. No veo a un Jesús haciendo cosas como esta. Sí,
No veo a un Jesús temeroso de lo que podrían decir o de lo que pudiera pasar, porque creo que Jesús tenía mucha fe. Yo sabía que si estaba en Dios, Él iba a estar seguro. Pero me doy cuenta que a veces, muchas veces, hoy en la actualidad, muchas personas que hablaban de Dios ahora hablan más de la enfermedad, hablan más del poder de un virus que del poder del Dios Todopoderoso. Yo eso es lo que quiero transmitirte, insisto. No que no te cuides o que no te protejas, sino que no temas. Eso es lo que quiero transmitirte en esta hora. Job dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Porque a veces de tanto miedo que tenemos, de tanta fe que tenemos en lo malo, en que no voy a poder pagar, en la enfermedad, en lo que me va a pasar, tenemos tanta fe en eso, más que en el poder de Dios. Y decimos: me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, con una fe que no pasa nada más que enfermarnos por nuestra fe. Escucha esto: el temor ofende a Dios porque es falta de fe. Y recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora sí quiero decirte por qué te conté la historia de ese gallo bravo. La única manera posible en la que yo podía salir al patio de mi casa era cuando iba en los brazos de mi padre, porque yo sabía que si iba con mi padre iba a estar seguro de lo que ese gallo quisiera hacerme. Por una razón: porque yo soy su hijo, sé que Él es mi padre, como dice la canción, y Él me ama. Entonces, como Él me ama, no iba a dejar que ese gallo me hiciera algún daño. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Recuerdas el texto que leímos? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Poco antes, en el versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Esto significa que si nosotros creemos que Dios nos ama, entonces ese amor va a echar fuera todo temor. Porque si Dios nos ama, no va a dejar que algo malo nos suceda, porque somos sus hijos. Él es nuestro Padre y nos ama. Si nosotros somos malos, imagínate Dios cómo nos va a proteger, que Él sí es bueno. El detalle es acá, confiar más en Dios. Hay una historia de un hombre que yo admiro mucho en la Biblia. Este es David. Resulta que hay un gigante, ese gigante que tipifica el temor, ese gran gigante que da mucho temor, tiene aterrado a todo el pueblo de Israel, a todo el ejército, a todos los guerreros, a los más preparados. Están todos temerosos porque ese gigante Goliat les está diciendo que se enfrenten a él. 40 días pasa el pueblo de Dios con un temor impresionante a ese gigante llamado Goliat. Hasta que viene un jovencito a lo mejor para muchos sin chiste, y que dijeran: ¿y este quién es? Este no viene preparado, este no está tan fuerte como nuestros guerreros. Pero venía un jovencito con tanta fe en Dios que no tuvo tiempo para temer a este gigante. Y dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar, a maldecir al escuadrón del Dios viviente? Esto es impresionante. Dice: yo voy a enfrentar a ese gigante, yo voy a enfrentar ese temor en el nombre de Jesús. Voy a enfrentarlo y voy a vencer. Un momento pasé un tiempo de terror en mi vida. El mayor momento de terror que yo recuerdo que pasé, estaba en la secundaria, y en ese momento recuerdo perfectamente bien, la maestra de español ponían muchas cosas de terror en la computadora, en el proyector, y yo me acuerdo que estaba viendo, y los videos que salían ahí eran muy perturbadores. Tenía quizá unos que son 12, 13 años, y yo me acuerdo que vi esos videos
En ese momento, yo cuando ministraba, te voy a abrir mi corazón y ser sincero contigo. En esos momentos, cuando yo terminaba de ministrar, de tocar, me bajaba, me iba a mi casa y me ponía a jugar videojuegos de violencia en la computadora. Prácticamente estaba abriendo puertas al temor. Entonces, ese día hubo un video tan perturbador que vi en esa escuela que me asustó y me dejó impactado. Así que ese momento voy a mi casa a tratar de dormir, ya es de noche. Cuando intento dormir, cierro los ojos y veo la imagen, ese rostro terrorífico frente a mí. Tengo que abrir los ojos, intento orar, pongo música, intento decirle a Dios que me ayude, pero cada vez que cerraba mis ojos veía ese demonio frente a mí. Tenía tanto miedo, tanto pánico, que no aguanto más. Me levanto, voy al cuarto de mis padres a pedirles ayuda. Voy al cuarto de mis padres y les digo, a decirles que oren por mí. Cuando yo toco a mi mamá, no sé si ellos lo recuerden, cuando toco a mi mamá, ese momento hay una presencia extraña en ese lugar. La toco para despertarla, para pedirle que ore por mí. Se levanta gritando de una manera impresionante. Yo me aviento sobre ellos, mi padre se pone a orar con nosotros. Eso quedó marcado en mi corazón y me dio tanto temor que al día siguiente, al caer la noche, yo me sentía triste porque sabía que iba a tener que enfrentar ese temor otra vez. Te soy sincero, tenía 12 o 13 años, ya no era tan niño, pero tuve que dormir quizá como un mes con mis padres porque no aguantaba esa presencia que tenía yo en mi corazón, que me estaba perturbando. Hasta que un día mis padres piden oración a la iglesia. A muchos de los que están aquí, algunos no estaban, y recuerdo que ese momento oraron por mí, y cuando comenzaron a orar, yo sentí que la presencia de Dios descendió sobre mi vida. Sentí una presencia de Dios, un gozo y una paz que sobrepasan todo entendimiento, que es del Espíritu Santo. Y ese momento fui a mi casa. Te voy a ser sincero, sí, el temor estaba presente, quería dejar o impedir que yo lo enfrentara, pero este momento fue diferente. No te voy a decir que ahora Jesús iba conmigo, que Dios iba conmigo, porque en realidad Dios siempre estuvo conmigo desde el principio. Ahora te voy a decir, esta vez fue diferente porque ahora yo creí que Dios estaba conmigo. Yo tuve fe en que Dios estaría conmigo. Así que llega esa noche, tengo algo de temor, pongo la música, comienzo a decir estos textos: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Comienzo a orar. Enfrenté a ese temor y en el nombre de Jesús lo vencí. Desde ahí cambió y volví a ser libre de ese temor que tenía. A veces hay que enfrentar el temor. Recuerda que no vas solo, que Dios está contigo como poderoso gigante. Entonces David se prepara, junta las piedras y está listo para pelear. Este gigante trata de asustarlo y le dice: voy a darle tu carne a los animales del campo. Prácticamente, voy a parafrasear, no dice exactamente así, pero le dice: voy a destruirte, voy a matarte, voy a hacer que fracases, voy a hacer que pierdas, voy a hacer que te enfermes, voy a hacer que no tengas provisión. Es ese gigante que te habla. No sé cuál sea el área en la que tú tengas un temor o que estás luchando, pero este gigante le está diciendo eso. Pero me sorprende, cuando yo estaba leyendo esta parte de la Biblia, sentía la presencia de Dios, porque David dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Un aplauso fuerte a Dios, por favor. David se prepara su onda, prepara la piedra y con fe se enfrenta a ese gigante, ese temor, y le arroja la piedra justo en la frente. Y el gigante de ese temor, que parecía invencible, cae para siempre, por la fe de un jovencito que se atrevió a confiar en Dios, que se atrevió a creer en Dios. Si tú tienes fe en Dios, Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo. Si tú tienes fe, Dios te dará la victoria. Al ver el pueblo de Dios la victoria de David, el temor que ellos sentían se volvió nulo, y fueron contra los filisteos y los derrotaron. Fue una gran victoria que Dios les dio por la valentía de un joven. Algunos dicen que la persona que eres
a la que puedes llegar a ser está del otro lado del miedo o del temor. Después de que David enfrentó a ese gigante, a ese temor y lo venció, a partir de ahí comenzó su proceso para convertirse de pastor de ovejas a rey, por enfrentar ese temor. Un día tuve que enfrentarlo también. Recuerdo perfectamente el día que Meni, justo en este lado, me invita a predicar. Yo nunca había predicado, tenía tanto miedo porque nunca había sido bueno para esto. La noche anterior no podía dormir porque tenía miedo de hacerlo mal. Fue la peor predicación, pero me atreví a darlo. Enfrenté ese temor, y si nunca lo hubiera enfrentado, hoy no podría estar predicando de aquí y cumplir este llamado que pienso Dios puso en mi corazón. Vale la pena enfrentar el temor. Recuerda, el temor te paraliza, pero si tú lo enfrentas, Dios te va a dar la victoria. Vas a pasar al siguiente nivel. Un común denominador dice: esfuérzate y sé valiente, no temas porque yo estoy contigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué tienes miedo? Dice Jesús, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Yo estoy contigo, no temas. La palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia. Me pongo a analizar un no temas para cada día del año. No temas, cree solamente. Pero ¿qué va a hacer de mi vida, Nahum? ¿Cómo le voy a hacer mi futuro? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a vivir? Y Dios te dice: pensamientos de bien tengo para ti y no de mal, para darte el futuro que tú esperas. No temas, cree solamente. Cree la palabra que Dios está diciendo. No temas, cree solamente, yo estoy contigo, dice Dios. Pero ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a sustentar mi familia, mi casa, mi hogar? Los que buscan a Jehová, dice Salmos 34:10, no tendrán falta de ningún bien. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 37, del 18 y 19, el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia. No temas, cree solamente. Pero ¿qué va a hacer de mis hijos si están perdidos? Por más que me esfuerzo, por más que oro, ellos no son salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Dios te dice: no temas, cree solamente, porque yo estoy contigo. No, pero es que tú no sabes cómo está la pandemia, y si me enfermo, y si me pasa esto, y si ya no puedo hacer lo que tengo que hacer. Salmos 91:3, Él te librará de la peste destructora, por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Pero les traeré salud y medicamento y los sanaré y les haré experimentar una paz abundante y duradera. Jeremías 33:6. ¿Por qué tienes miedo? ¿No tienes fe? No temas, cree solamente, te está diciendo Dios. Temor espiritual. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Hoy Dios está diciendo: no temas, cree solamente. No temas para cada día del año. No temas, yo estoy contigo. Ese temor, en el nombre de Jesús, hay que enfrentarlo y decirle: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y a partir de este momento cambia la historia. De lo que pudo haber sido a lo que será. No temas porque yo estoy contigo. No temas, cree solamente.